tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis a esta nueva sesión, la primera de 2026, vinculada a Maniera, el tránsito, un cuadro, un edificio, un nombre, que como programa expositivo ocupa buena parte de nuestro arranque de año y tiene que ver con la identidad, con el territorio, cuestiones más allá de la pintura, ¿no? Cuando iniciamos la colaboración entre museos estatales y con el Museo Nacional del Prado, teníamos claro desde el Museo Sefardí que íbamos a hacer un ciclo de ponencias en las cuales trascendía el propio cuadro, el propio sentido pictórico que se reivindica en la exposición del Greco, que tienen la oportunidad de poder ir a ver hasta el día 15. En el caso de la obra invitada del Museo Sefardí, esta exposición temporal trasciende el sentido de la pintura y vincula al territorio. El tránsito de Juan Correa de Vivar da nombre a una etapa amplia en el tiempo del museo, que es la etapa cristiana del edificio y que posteriormente se reconvierte en otros usos. Un museo ubicado en un bien de interés cultural, en un monumento nacional como esta maravillosa sinagoga, tiene mucho que decir desde el punto de vista arqueológico. Y buena parte de la riqueza de ese mensaje recoge esta exposición temporal, con el subtítulo, como digo, un cuadro, un edificio y un nombre. Tras esta introducción muy técnica, como directora de este museo y en nombre de todo el equipo, quiero daros las gracias a todos los que nos acompañáis hoy aquí, a esta sesión... Perdón, prefiero hablar así. A esta sesión de charlas específicas sobre la obra. Y debo dar las gracias a todas las instituciones que nos acompañáis, porque para empezar nuestra ponente de hoy, María Ángeles Utrero, es arqueóloga obviamente y lidera proyectos de investigación en la Escuela de Estudios Árabes del CSIC desde Granada y con alcance nacional, una escuela donde la arqueología hay nuevas aproximaciones metodológicas de estudio y donde este edificio también aporta buena parte de ese contexto. Y María Ángeles fue la verdadera artífice, cuando yo llegué a la dirección, de crear un nuevo estudio arqueológico y documental recopilando la información previa y precedente que Santiago y Ana María recopilaron en el pasado, ¿no? Y es muy importante que la Escuela de Estudios Árabes del CSIC nacional con el Museo Sefardí, también nacional, estemos colaborando juntos para hacer la arqueología del edificio, que es lo que vamos a poder escuchar esta tarde fundamentalmente. El segundo agradecimiento va a la Real Fundación de Toledo. Bromeábamos hace unos minutos sobre el porqué de hacer el ciclo de las conferencias de esta exposición aquí. Tiene sentido, creo, que hagamos una charla sobre la arqueología del edificio en el propio edificio, pero Jesús Carrobles, como director actual de la Real Fundación, cedió muy amablemente y muy generosamente desde el principio a acompañarnos y a hacer la introducción científica de la charla de hoy, al cual también estoy muy agradecido, y a su equipo, a Sagrario y al resto de compañeras. Y finalmente a la Asociación de Amigos del Museo, que el Museo Sefardí encuentra en ella siempre una enclave de colaboración. Siempre desde la creación de la asociación, desde los años 80 hasta hoy, son 40 años prácticamente de desarrollo de proyectos de investigación, y esa labor la estamos reivindicando más que nunca. Con los cursos de verano que la Asociación de Amigos del Museo se hizo una gran labor de investigación que agradecemos y reconocemos en nuestros maestros, en Ana María y en Santiago fundamentalmente, y Juan Ignacio y yo damos testigo hoy sobre ese legado, esa labor de investigación. Hay temas, de verdad, las actas están a disposición parte en la web del museo y estarán en el futuro en digital al 100%. Como bien sabe la asociación, hay temas de enorme interés sobre la cultura hispano-judía y sefardí, obviamente. Y es un tema también desde el punto de vista científico que tenemos que reivindicar más que nunca. Los museos somos centros de investigación. Y por eso la Asociación de Amigos del Museo apoya enormemente al Museo Sefardí en la actualidad, desde su junta directiva, pero especialmente en la figura de su presidente, que personalmente me apoya por demás. Y dicho esto, ya me queda a voluntarios, a amigos del museo, a Diputación con Pedro, amigo y colaborador, a Gema del Servicio de Museos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al CAEN, hay un montón al Archivo Diocesano, hay un montón de instituciones aquí hoy que nos acompañan, a las cuales agradezco que acompañen el mensaje a los verdaderos protagonistas, que son Jesús y María Ángeles. Y en nombre del Museo Sefardí debo daros las gracias en que hayáis raudo y veloz prestado esa colaboración desde el principio. Va a ser muy interesante, la charla va a estar grabada para los restos,
para todo el público que no ha podido acompañarnos hoy como material didáctico y de investigación del museo, y de verdad que estoy muy agradecida en nombre de todo el equipo en que nos acompañéis en esta tarde arqueológica, que estoy segura que todos vamos a disfrutar mucho. Así que sin más les dejo con los verdaderos protagonistas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Carmen. En primer lugar, bueno, realmente hay un protagonista y alguien que presenta al protagonista. Esa es mi función esta tarde aquí, y para empezar lo primero es agradecer a Carmen pues el detalle de que haya pensado en mí para hacer la introducción a esta magnífica conferencia que vamos a disfrutar dentro de breves momentos. En segundo lugar, decir que siempre que estoy en esta sala, evidentemente, creo que no es un espacio en absoluto nada neutro. O sea, yo creo que es un lugar que impresiona y es un lugar excepcional, y también quiero agradecer la oportunidad de estar aquí ante ustedes. Todavía recuerdo cómo una noche, a unas horas raras, en ese banco de cerámica, Francisco Márquez Villanueva dijo una frase que yo creo que definió perfectamente este edificio. Dijo: en los lugares en los que se ha rezado mucho, ha quedado algo, se nota. Este es un lugar donde se ha rezado mucho y ha quedado mucho, y luego han quedado también las vivencias de muchos amigos, y en ese sentido poder estar aquí ante ustedes también pues es otro motivo para agradecer. En tercer lugar, y antes de presentar a María Ángeles, sí que me gustaría dar unas pinceladas también muy rápidas de lo que significa la arqueología de la arquitectura, qué es lo que vamos a poder disfrutar hoy, y ver realmente de dónde viene para poder sacar la información, para poder disfrutar mejor de todos los datos que vamos a conocer. La arqueología, todos ustedes saben, es una disciplina que consiste en utilizar buena parte de la cultura material para investigar el pasado del hombre. Bueno, ahí hay muchas definiciones, muchas posibilidades, pero como tal es una disciplina que se codifica de alguna manera con los humanistas del siglo XVI en Roma, aunque hay actividades anteriores y demás, pero es en torno al Renacimiento cuando surge una pasión por el pasado, que lleva a hacer todo tipo de excavaciones a la búsqueda de grandes piezas arqueológicas. Es decir, la arqueología no se trataba tanto de conocer al pasado, al conocer las vivencias humanas, sino de encontrar piezas con las que llenar museos, con las que generar colecciones o con las que comerciar y demás. Eso hizo que durante mucho tiempo los intereses fueran muy distintos. Esto que surge en el Renacimiento llega prácticamente hasta nuestros días. Todavía en nuestro país, a mediados del siglo XX, la arqueología fundamentalmente era una arqueología de vitrina, es decir, una arqueología donde se buscaba a ver si surge la oportunidad de la gran pieza, de tal. Es decir, no se buscaban los contextos, no se buscaban otras cosas. Fue en los años 60-70 cuando las nuevas generaciones que llegan a la disciplina empiezan a tener cierta insatisfacción por el hecho de estar siendo anticuarios, no verdaderos científicos. Y entonces a partir de ahí empiezan una serie de propuestas, de dudas, sobre todo empiezan en el mundo anglosajón y luego van llegando al resto, relacionadas con la nueva arqueología, relacionadas con la arqueología analítica, relacionadas con disciplinas paralelas pero que tienen gran importancia como la arqueobotánica, y fruto de todas esas, es decir, de esos intentos de sacar más partido a los contextos, de sacar más partido a las excavaciones, al dato arqueológico, hay una de ellas que es la de la arqueología de la arquitectura. Tengan en cuenta que estamos hablando de algo también bastante reciente. Yo, por ejemplo, les puedo decir que cuando yo empecé a trabajar en esta ciudad, de los años 80, todavía era frecuente que los inmuebles, como estaban ruinosos, se tiraban, y la arqueología empezaba una vez que se había retirado los cascotes del inmueble de cota cera para abajo. Solamente lo que era sustrato, lo que era sucio, por decirlo de alguna manera, era objeto del estudio de los arqueólogos. ¿Qué implicaba eso? Pues en una ciudad como Toledo, simple y llanamente que la arqueología islámica no existía. Llegabas, empezabas a excavar y no había rellenos arqueológicos de época islámica, es decir, tenía muy poco valor. ¿Por qué? Pues porque la ciudad islámica sobrevivía de cota cero para arriba y simplemente no era tenida en cuenta. Y buena parte de los edificios, incluso en los años 80,
edificios andalusíes de primera magnitud, los perdimos irreversiblemente por no tener cuidado con esa arqueología de la edificación. En Toledo, el primer estudio con estas características, que además sirvió para dar una vuelta de tuerca a muchas cosas, en especial a cómo entendíamos incluso las fortificaciones de la ciudad y con ello la propia ciudad, fue el trabajo que hizo Fernando Valdés en la Puerta de Bisagra Antigua, que fue el primero en hacer un verdadero estudio de la arquitectura en la ciudad de Toledo, estoy hablando también de principios de los 80, donde llegó a conclusiones que chocaban con todo lo que habíamos visto hasta entonces. Se venía diciendo que la puerta de Alfonso VI era una puerta islámica en la parte baja y una parte mudéjar cristiana recrecida encima. Él demostró que no había ninguna costura, demostró que no había ningún arrepentimiento, que todo era objeto de un solo momento, y en todo caso, si había un segundo, era el de las restauraciones de 1905 de Ricardo Arredondo. Bueno, eso ya mostró claramente las potencialidades. Después han venido muchos otros estudios, yo creo que hay uno muy poco conocido, pero que fue muy importante. En el año 2005 se presentó una tesis doctoral en Berlín, en la Universidad Técnica de Berlín, sobre el tránsito de mezquitas a iglesias en el Toledo del siglo XI-XII. El autor fue Tobias Rutenik, un licenciado ingeniero alemán, y fue un estudio maravilloso de la arqueología de todas esas parroquias medievales de Toledo, y que demostraron, insisto, que era una de las ramas con mayor potencialidad. Hoy, desde luego, vamos a poder disfrutar de una muestra más de la capacidad que tiene el método para entender elementos como el nuestro, y muy especialmente en una ciudad que además ha sido cuna de buena parte de las restauraciones o buena parte de las teorías de la restauración de nuestro país. Tengan en cuenta que nosotros hoy nos aproximamos a un patrimonio muchas veces reinterpretado en el siglo XIX, y dentro de unas corrientes como la de Viollet-le-Duc, que hacía corregir o actuaba de una determinada manera o con unos criterios que no son los que utilizamos hoy. Y para eso, para volver a los originales, necesitamos, insisto, esa arqueología de la arquitectura. Con lo cual, hoy vamos a poder disfrutar de una magnífica clase, estoy seguro, de lo que significa esa disciplina, y que es especialmente útil, sobre todo en una ciudad como Toledo, donde de cota cero para arriba pues hay una excepcional riqueza. Y ya solo me queda la última parte de mi intervención, que es la de presentar a la conferenciante, a María Ángeles. María Ángeles es licenciada y doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, obtuvo el título de doctor en el año 2005, si no estoy equivocado, y ya desde el año 2017 es investigadora de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC. Ha realizado numerosos estudios de todo tipo, muchos la conocerán fundamentalmente por algunos de los trabajos que ha venido haciendo en la provincia de Toledo, en el entorno de la ciudad de Toledo, o sea que no es solamente el estudio del tránsito el que la permitiría estar aquí ante todos nosotros. Ella es la responsable de las excavaciones que se están haciendo ahora en Santa María de Melque, ella ha trabajado en San Pedro de la Mata, ella es especialista en un momento muy concreto de las arquitecturas de transición entre el mundo visigodo y el mundo árabe, pero yo creo que para presentarla de la mejor manera posible, yo creo que hay que decir que ella es una de las mejores continuadoras de un personaje que normalmente no se cita y al que esta ciudad y esta provincia, este territorio, le debe un verdadero homenaje. Me refiero que ella es la continuadora de la labor de Luis Caballero. Luis Caballero Zoreda es uno de esos arqueólogos que en los años 60-70 empezó estudiando sigilatas en Adra y cosas de esas que son muy aburridas, se lo aseguro, y que mostró su insatisfacción y planteó toda una serie de líneas de investigación, momentos difíciles, momentos poco conocidos, poco valorados, y fue uno de los impulsores de esta arqueología de la arquitectura. Él fue también el origen de la revista que hoy dirige María Ángeles, y yo creo que pues ella es la continuadora de una labor. Yo creo que eso siempre es bonito. No estamos aquí en un edificio de una cultura árabe donde esa cadena de conocimiento se valoraba y se respetaba.
Entonces decir que María Ángeles hoy es la continuadora de esa cadena que inició Luis Caballero y que también ha dejado un enorme pozo en lo que es la ciudad y la provincia de Toledo. En ese sentido, yo creo que ante un tema interesante, en un espacio maravilloso y con una conferenciante que lo tiene todo para ser, para generar, para aportarnos ese conocimiento al que todos hemos venido a buscar, pues yo creo que estamos en el mejor sitio posible. Así que, María Ángeles, muchas gracias por estar aquí y yo ya me voy a ir a mi silla, con lo cual yo ya he acabado y ya he dicho un ponente y un introductor. Muchas gracias. Nada. Bueno, muchas gracias a Jesús Carrobles por sus amabilísimas palabras. Yo tiraré de algunas cosas que ha dicho durante la charla, que me parece muy interesante. Y a lo mejor es porque está muy bajo esto. ¿Ya? ¿Sí? Ahora se oye mejor. Sí, ¿no? Parezco un árbol de Navidad, pero bueno. Y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y, por supuesto, también a la organización del ciclo y al Museo Safardí por invitarme de nuevo a hablar sobre la sinagoga de Samuel Halevi, la Iglesia del Tránsito y el Museo de Safardí, que es todo el mismo edificio, aunque a veces no nos demos cuenta, ¿no? Es mi objetivo hoy, desde luego, responder a la petición de la propia organización de este ciclo titulado El Tránsito en Toledo. Haciendo un juego de palabras, precisamente lo que pretendo es transitar por la historia del edificio que nos acoge, aunque también teniendo en cuenta este marco que nos ha permitido disfrutar, o que está permitiendo desde luego a los ciudadanos disfrutar de contar aquí con la pintura del Tránsito de la Virgen, detenerme un poquito más también en lo que en la época histórica del siglo XVI, que es la época en la que debemos entender este cuadro y el papel que tiene dentro de la historia del edificio. Digamos que es un capítulo más de la historia del edificio, porque siento decirles que les he engañado ya de principio. No solo voy a hablar del tránsito, voy a hablar de toda la historia del edificio, porque creo que es lo que realmente nos permite contextualizar los elementos, pero sin embargo, a pesar de ser un episodio que tuvo mucho impacto, porque de hecho a día de hoy hablamos a veces, en esta mezcla de palabras que hacemos, muchas veces hablamos de la sinagoga del tránsito, ¿no? Y hacemos una combinación de sustantivos que no deberían estar juntos. Para ello, para hacerlo un poco más amable y también un poco didáctico, les propongo recorrer este breve guión donde lo que quiero también es explicar por qué se hizo este estudio, por qué es necesario hacer este tipo de estudios, y con eso retomo un poco las palabras de Jesús Carrobles en su introducción, ¿no? La importancia de aplicar la arqueología a edificios históricos que se conservan en alzado, qué es el edificio que hoy vemos y cómo, gracias a una combinación de fuentes, podemos descifrar su historia, ¿no? Escribir su biografía. Empezaré diciendo que bueno, las buenas cosas siempre a veces vienen en malos momentos. Empezamos a estudiar la sinagoga, como ven, con mascarilla en el año 2020, porque en aquel momento el cuerpo técnico y directivo del museo tenía una pregunta muy concreta, que era intentar confirmar, conocer si los vanos que tienen ustedes a sus espaldas, que se abren en el cuerpo medio de la fachada occidental del edificio, eran unos vanos originales o habían sido introducidos con posterioridad. De esta manera propusimos hacer una lectura integral que nos permitiese ir más allá de los vanos en cuestión
y a este estudio se sumó además unos estudios de espectroscopía, de análisis de los yesos que se habían encontrado en las excavaciones para ver su origen, su composición y, por supuesto, un estudio de las fuentes documentales que, digamos, esconden diferentes etapas de la historia del edificio. Antes lo comentaba con los compañeros, antes de empezar la charla, que precisamente porque estábamos en pandemia, esta labor tampoco fue muy fácil, pero bueno, a través de la amabilidad de muchos de los archivos que nos facilitaron copias digitales, de las propias copias que tenía el Museo Sefardí, que había ido digamos, recopilando a lo largo de los últimos años y también de compañeros y publicaciones que se habían realizado, hicimos un estudio bastante exhaustivo, consultamos todos los archivos que ven en la imagen, donde un poco les explico qué tipo de documentación alberga cada uno de ellos, y por supuesto hubo también otra serie de archivos, que también hay que decirlo porque forma parte del trabajo, donde nuestra digamos, búsqueda fue negativa, pero bueno, la búsqueda hay que hacerla para saber si es positiva o no. Toda esta información, lógicamente, y creo que también es importante decirlo, cuando hacemos arqueología de la arquitectura, primero estudiamos el edificio y luego vamos a las fuentes. Es una manera de intentar que el registro arqueológico no se condicione desde un principio por las fuentes escritas, porque son dos registros independientes que generan dos discursos independientes y para nada tienen por qué coincidir, como de hecho intentaré explicar o mostrar a lo largo de esta charla, y que en cierta manera justifica ese título o subtítulo de un recorrido arqueológico y documental. Todos estos trabajos se publicaron gracias al Ministerio de Cultura, al cual pertenece lógicamente el museo, en un libro al cual, yo he venido a hablar de mi libro y este libro se lo pueden descargar gratuitamente de manera digital, donde les indico porque van a encontrar todos los trabajos a los que me he referido y que lógicamente sería imposible contar en los minutos siguientes, y así como muchísimas imágenes históricas, algunas de ellas que nos habían publicado hasta entonces. También, volviendo a las palabras de Jesús Carrobles, me gustaría hacer un pequeño inciso, ¿no? ¿Qué significa hacer arqueología de la arquitectura y no arqueología en la arquitectura, que son dos cosas distintas, ¿no? ¿Por qué además hay que hacer arqueología de la arquitectura en un edificio como es el museo que hoy nos acoge? Pues ¿por qué? Porque la metodología de la arqueología de la arquitectura lo que hace es entender que los edificios históricos son el resultado de unas transformaciones sucedidas a lo largo del tiempo, eso que se materializa en fenómenos de construcción, destrucción, restauración, como queramos llamarlo, que van formando el edificio que llega hasta hoy. No hay un edificio histórico que no tenga vida, y esa vida, esa secuencia, se puede estudiar arqueológicamente. Igual que excavamos un yacimiento y lo interpretamos estratigráficamente, un edificio lo podemos interpretar estratigráficamente. Por lo tanto, no hay un edificio unitario que pertenece a un único contexto histórico, social, cultural y productivo. Un edificio está formado por una sucesión de edificios que reflejan los diferentes contextos de la vida en la que, o el marco, digamos, en el que se ha desarrollado. Por lo tanto, un edificio es también un yacimiento, o mejor dicho, forma parte de un yacimiento, que también es otra de las ideas que me gustaría remarcar ahora cuando empecemos a desgranar la secuencia de esta sinagoga.
Esto se traduce metodológicamente en un diagrama de números. Estos colores que ven aquí con esos números se traduce en esto, un diagrama que, bueno, incluso muchos arqueólogos muchas veces son reticentes a hacerlo, pero yo creo que esto es lo que nos hace ciencia, la metodología nos hace ciencia y la arqueología es una ciencia. Un diagrama que nos permite ordenar esa secuencia histórica constructiva mediante la relación de las acciones que podemos identificar durante el proceso de análisis. De hecho, este diagrama no solo es la vida del edificio, sino que además se convierte en un guión que nos permite también saber cómo debemos actuar en los edificios, porque una vez conocemos las fases históricas, podremos saber dónde tenemos que intervenir, cómo tenemos que restaurar, llegado al caso. Después de esta breve introducción metodológica, entramos ya a describir un poco el edificio. Me interesa describirles un poquito cómo es el edificio actualmente. La verdad que el otro día, también lo comentaba ahora con los compañeros, cuando hacía el PowerPoint decía, no sé para qué voy a hacer el PowerPoint, si voy a estar en el edificio y casi es más fácil indicarles dónde están los espacios, ¿no? Pero bueno, espero que aún así sea de ayuda. Un edificio que, como bien saben, se sitúa entre las calles Reyes Católicos y Samuel Alevi, que digamos es la zona oriental, el límite oriental de la judería medieval de Toledo. Actualmente una cerca no solo rodea el edificio de la sinagoga, sino también el patio septentrional, donde están ahora expuestas las laudas sepulcrales, un patio oriental y las oficinas del museo, que son ya unos edificios de los años 60, ¿no? El edificio actual, bueno, de hecho, ya está representado en este cuadro, que es aquel cuadro que tienen allí, creo, antes me estaba fijando. El edificio actual es un edificio, como ven, formado por este cuerpo principal, donde nos encontramos, un edificio, una sala de gran altura, de hasta 17 metros en su parte más alta, ¿no?, que está flanqueada por una nave lateral norte, que tiene una única altura, y una nave lateral sur con dos alturas, una primera formada por una sacristía y lo que ahora es la tienda, digamos, y la parte de arriba que siempre hemos conocido como la galería de las mujeres. El acceso por donde ustedes han entrado es el acceso original y principal del edificio a lo largo de su historia. Más, si nos metemos por esta sacristía hacia el fondo, llegamos además a un vestíbulo que conecta mediante un sistema de escaleras precisamente con la galería de mujeres. Como ven y como saben, es un edificio que en su parte baja utiliza estas fábricas de mampostería y ladrillo, y en la parte alta, sobre todo el cuerpo principal, digamos, se realiza prácticamente en ladrillo. En el interior, a mis espaldas, tienen el muro de Lejal, con este sistema de arcos polibulados donde se encontrarían los textos sagrados en origen, y como ven, y esto de nuevo me lleva otra vez al problema del método, un edificio que, excepto sus elementos ornamentales, o sea, los frisos altos, los sistemas de ventanas y algunos elementos singulares, como pueden ser las portadas de la sacristía o los arcos óleos, son visibles. Sin embargo, el resto nos encontramos ante unos muros encalados, unos muros blancos, ¿no? ¿Cómo aplicar arqueología? ¿Cómo ver la secuencia de los muros cuando los muros están ocultos por encalados? Pues realmente fue un reto, fue algo bastante difícil, pero bueno, el método tiene recursos para estudiar este tipo de edificios, y mediante los análisis tipológicos, mediante el análisis estratigráfico de aquellas partes que podíamos ver, sobre todo en la zona exterior, y mediante un trabajo de muchas horas, ¿no? Cuando estábamos aquí, los guardias de seguridad nos decían, pero no os vais a casa, y decíamos, no nos podemos ir a casa porque tenemos que acabar esto. Y por supuesto, con la importancia que tuvo el estudio documental posteriormente, pudimos reconstruir
no sin problemas y posiblemente con ausencias, porque los registros tanto escritos como arqueológicos son por definición incompletos, ¿no? Podemos reconstruir la historia del edificio, que es un poco lo que quiero ya entrar a contarles, ¿no? Como he dicho, gracias a la combinación de las fuentes escritas y las materiales, pasamos de este diagrama provisional que les he enseñado antes a un diagrama ya secuenciado, ¿no? Con horizontes temporales mejor definidos, que, como ven aquí, se caracteriza además por tener lo que llamamos una etapa cero en la parte baja, que sería todo aquello que es previo a la propia construcción de la sinagoga, y un edificio que nosotros articulamos, ordenamos en 4 etapas históricas, digamos, grosso modo. Este diagrama numérico, que podemos traducir de una manera más amable en una tabla más visual, en una tabla ya temporal, para que podamos seguir el discurso de mejor manera, refleja, como digo, la historia de la sinagoga, con unos episodios o capítulos que conocemos mejor que otros, ¿no? Por supuesto, algunos de los datos que encontramos en las fuentes escritas están materializadas en el edificio, pero otros no, como es de esperar, y al revés. Algunas acciones que identificamos en el edificio no las encontramos en las fuentes escritas, porque, como decía antes, los registros, sean arqueológicos o escritos, son por naturaleza incompletos. Es más, teniendo en cuenta que la documentación escrita referente al edificio no es anterior al siglo XVI, desde luego las etapas iniciales, el conocimiento de las etapas iniciales depende prácticamente de la arqueología, ¿no? La arqueología en este caso es la herramienta que nos permite trazar la historia de todo el edificio. Es más, incluso en los siglos XVI y XVII, para el siglo XVI nosotros hemos sido capaces de localizar únicamente 7 documentos, para el siglo XVII 8 documentos, es ya en el siglo XVIII cuando el lugar acoge el archivo del Orden de Calatrava, como veremos posteriormente, cuando el número de documentos aumenta exponencialmente, pasamos de, como he dicho, apenas una decena a más de 60 documentos. Como digo, esos siglos XVI y XVII, aunque tengan ya documentos escritos, son unos documentos escritos relativamente escasos, por lo tanto, de nuevo, la arqueología es una gran compañera a la hora de confeccionar la historia de esos momentos y, por supuesto, por extensión, de toda la historia del lugar. Como he dicho antes, ahora recorreré, aunque también, como he comentado al inicio, dedicaré un poquito más de tiempo al siglo XVI, aunque es verdad que las etapas previas son las más ricas, porque a pesar de que el edificio ha sufrido muchas transformaciones, sin embargo, lo que fue la sinagoga en origen sigue siendo el 80% de lo que vemos, ¿no? Digamos que todas las afecciones que ha sufrido el lugar han sido afecciones menores, no ha tenido prácticamente acciones que a nivel estructural, más allá de la zona norte, como les comentaré, hayan modificado en exceso lo que sería la imagen, la iconografía original de la construcción. Por lo tanto, como digo, me centraré sobre todo en estas etapas. Ya las etapas más modernas pues las dejaremos para otro día. Por supuesto, como ya sabíamos, entrando ya en esa etapa cero, en esa franja baja que les mostraba en el diagrama arqueológico, se habían realizado excavaciones anteriores en el interior del edificio y en el entorno inmediato, y, como es de prever, lógicamente, en una ciudad como Toledo, se habían documentado estructuras previas.
haré un inciso para decir que bueno, está aquí esta tarde Gemma Alonso, la arqueóloga que hizo estos trabajos, y si comete algún error espero me perdone y agradecerla desde luego en público el trabajo que realizó. Ella misma nos facilitó su material. Este es un plano que ella realizó, donde vemos como en las excavaciones de los años 80, lo que me interesa destacar de este plano es ver cómo para alzar la sinagoga en la que nos encontramos se debió acondicionar el solar, rebajando el terreno, generando una plataforma horizontal que generó de hecho un escalón de unos 3 metros de diferencia entre la cota que nosotros estamos pisando y, digamos, el exterior hacia el norte. Esa acción debió suponer, si no la demolición de estructuras previas, utilizar un espacio donde esas estructuras ya habían sido arruinadas, y se documentó en concreto, se documentaron varias estructuras domésticas, por supuesto un gran número de tumbas a las cuales me referiré más adelante también, y en el ángulo noreste de la sala donde nos encontramos, es decir, en esta zona, digamos que la esquina noreste de la sinagoga lo que hace es a su vez aprovechar la esquina noreste de una casa posiblemente de patio, ¿no? Dicho de otro modo, aquí habría unas crujías y ustedes están sentados en el patio de la casa, para que nos situemos topográficamente. Todo esto, sobra decir, se encuentra ahí bajo nuestros pies, no podemos verlo, y solo pudimos acceder a unas estructuras que se encuentran conservadas en la nave sur, detrás de donde está ahora la máquina de seguridad, que aún así fueron, son estas que tienen aquí en esta zona, cuyo análisis nos mostró también una diacronía, una secuencia muy compleja de una serie de espacios que pudimos ver. Unos eran previos a la sinagoga, es decir, formaban parte de esas estructuras que ocupaban el solar donde la sinagoga se alzó, y otros ya convivieron con ella, estuvieron en uso con ella. Lo primero que documentamos es un aljibe cubierto con una bóveda de cañón en un eje norte-sur, que tiene una apertura en un lado sur, que es la que están viendo, que comunica con un pozo. Este aljibe y este pozo son coetáneos, pero son amortizados por la construcción de la sinagoga. De hecho, el muro sur de la sinagoga se monta sobre el pozo amortizándolo. Poco después, adosado a esta primera estructura, se genera una amplia cámara subterránea realizada en otro tipo de fábrica. No me pararé a describir todos los detalles, con un sistema de ladrillos utilizados que, como ven, se extendía hacia el norte del espacio que nos ocupa, pero que sin embargo no pudimos saber qué tamaño tenía y qué función tenía, porque fue profundamente afectada por la reforma que implicó la instalación de la tienda del museo en su día. En un tercer momento, este espacio se subdivide, se le introduce un sistema de pilares que genera una serie de bóvedas de aristas, que además acaban en su extremo. No tengo un puntero para indicarles, en la parte inferior, que ya tiene una salida que da a la sinagoga. Por lo tanto, esta última fase, este espacio abovedado, sí pudo estar en uso, o mejor dicho, estuvo en uso con la sinagoga. Dicho de otro modo, en cierta manera, la construcción de la sinagoga no solo reutiliza un solar, sino que también reutiliza, en este punto en concreto, unas estructuras previas, semisubterráneas, que no solo no destruye, sino que modifica y amplía. No tenemos argumentos cronológicos para datar, solamente tenemos la secuencia de las estructuras. Por lo tanto, lo que podemos decir es cómo hay unas estructuras que se amortizan y otras que, sin embargo, acompañan a la construcción del edificio. Como es sabido, gracias a
a los estudios históricos, entramos ya en lo que sería propiamente la construcción de la sinagoga. La obra se sitúa a mediados del siglo XIV y se atribuye al tesorero y consejero del rey Pedro I de Castilla, Samuel Alevi. Con el permiso del monarca, este personaje judío adinerado construiría además, según las fuentes documentales, una casa señorial que estaría al sur de la sinagoga, que ahora sobra decir que no existe, pero que Ríos y Serrano a mediados del siglo XIX todavía ve y considera que podría ser la casa señorial de Samuel Alevi. El análisis lo que nos revela es que la sinagoga cuenta desde su fundación, y ahora vuelvo a esa descripción del edificio actual al que me refería antes, no con una nave central y dos laterales, sino únicamente con esta nave central en la que nos encontramos y con la nave meridional. Toda la nave norte, como veremos más adelante, es el resultado de obras del siglo XVII y XVIII. Como digo, una nave que de dimensiones monumentales, con unos muros muy, muy gruesos, que aunque no, que lógicamente deben tener esta altura, deben tener ese grosor para proporcionar con la altura y sujetar unas cubiertas que, aun siendo de maderas, son muy pesadas, ¿no? Un espacio de lejal y, como decía, una nave meridional sur más estrecha, dividida en dos plantas con un cuerpo sureste que hace de conexión, porque realmente lo que hace es acoger la escalera que permite conectar ambas plantas. Ustedes han visto muchísimas veces el edificio de la sinagoga por fuera y seguramente pues dirán, bueno, es un edificio de fábrica de mampostería y machones de ladrillo, ¿no? Sí, pero no. Hay muchos elementos que nos indican que, aunque todo se hace en piedra y ladrillo, sin embargo hay muchas diferencias entre las obras, y son esas obras las que perfectamente podemos identificar, ¿no? Yo siempre me acuerdo la otra vez, la conferencia última que dije, no es aparejo toledano todo lo que reluce, pues así es, no es aparejo toledano todo lo que es piedra y ladrillo, ¿no? Y la sinagoga es un gran ejemplo de tipologías murarias que nos hablan de esos contextos históricos a los que me refería antes. ¿Por qué hago este inciso? Porque la sinagoga está hecha de una manera, cuando digo sinagoga hablo del edificio del siglo XIV, ¿vale? Está hecha de una manera muy concreta, que es un sistema de cajones mixtos de mampostería, con verdugadas sencillas, uso de mechinales, ladrillos nuevos y mortero blanco. Esta descripción somera que realizo para no aburrirles con detalles técnicos, sin embargo, es muy importante porque solo en el siglo XIV se construye de esta manera. Las reformas posteriores, como digo, aunque son de mampostería y ladrillo, nos van a mostrar, y en algún caso las indicaré para que puedan seguir mejor lo que quiero mostrar con esas diferencias, nos van a mostrar pequeños detalles que nos indican que, aunque son mamposterías de piedra y ladrillo, no son las mismas mamposterías de piedra y ladrillo. Y de nuevo haré otro guiño metodológico. La arqueología está basada en el detalle, y el detalle de esas diferencias son los únicos indicios que nos permiten, en un edificio además muy, muy restaurado, repasado con morteros, con cementos, una y otra vez, son los únicos indicios que a veces nos permiten identificar las diferencias entre las obras. ¿Qué es lo más interesante, creo yo, que nos permitió descubrir, digamos, el análisis arqueológico del edificio? Por un lado, la identificación del lejal, y por otro lado, la identificación de una posible tribuna occidental que siempre se había considerado que era el coro de la iglesia posterior.
Las excavaciones, vuelvo a este plano que ya les he puesto antes, habían propuesto, no sé si se ve bien, un espacio que gira un pelín hacia el noreste como posible espacio del Lejal. Creo que bueno, hay una serie de contradicciones a nivel estratigráfico, posiblemente ese elemento hallado en las excavaciones fuese en realidad un elemento previo, y a nivel de edificio, lo que el edificio nos cuenta es que el Lejal sería un espacio mucho más grande que ocuparía toda la fachada oriental. Si se fijan, ven como hay una esquina que tiene un color y el resto del muro es un muro blanco. Esa esquina está cortada, ahí digamos que entraría el muro norte del espacio de Lejal, y el muro sur haría lo propio en el ángulo suroeste. A diferencia del otro ángulo, como aquí lo hemos conservado, hemos podido ver cómo de hecho toda la fachada doblaba, ¿no? Y generaría, por eso se lo reconstruyó en planta, ese espacio que ven en rojo, un posible espacio que ocuparía en realidad toda la fachada y que además tendría su cubierta de madera, y viene aquí la lectura del muro en esa roza verde, digamos, donde apoyaría la cubierta de este espacio. No sabemos qué profundidad tenía, porque esta zona está profundamente alterada no solamente por restauraciones, sino por instalaciones de época moderna del siglo XX, y de hecho sabemos que en el siglo XVIII todavía existe un porche oriental en esta zona, que yo tengo la sospecha, pero que no diré en público nunca, podía de alguna manera reproducir el espacio en planta del Lejal, aunque ya conservado de una manera mucho más, digamos, a nivel de zócalo, ¿no? Este espacio sería, por lo tanto, mucho más grande, lógicamente se encontraría detrás de los arcos polilobulados, ¿no? Y ocuparía, como digo, toda la fachada. Las rozas, es decir, las roturas de pérdida de esos muros que se proyectaban hacia el exterior, son, como digo, hoy perfectamente visibles, ¿no? El otro elemento, como digo, y ahora nos vamos al otro extremo, a la zona occidental del edificio, es el hecho de que la sinagoga pudiese ya tener una tribuna original, es decir, la Iglesia cristiana no construiría un coro propio, sino que lo que haría posiblemente es reutilizar una tribuna preexistente de la sinagoga. El análisis arqueológico, como digo, bueno, nos permite ver, como decía antes, tenemos que tener en la cabeza esta imagen de una fachada occidental, ¿no? Articulada en tres cuerpos de vanos, un cuerpo inferior de vanos cuadrados, otro central donde se combinan arcos polilobulados, y uno superior de arcos polilobulados donde hay ventanas abiertas y otras que no funcionan como tal, sino son simplemente gestos decorativos. Aunque hoy, como también he referido antes, y era uno de los problemas a realizar este estudio, el interior está completamente enfoscado y enlucido, de nuevo la combinación del estudio documental y arqueológico nos hace proponer lo que hemos dicho, que hubo una tribuna occidental que hasta ahora había pasado desapercibida para la historia del edificio. De hecho, Amador de los Ríos, a inicios del siglo XX, transmite un dato que es fundamental en este sentido y nos habla de que las zapatas labradas de los muros laterales que sujetan la viga que sustentaba este coro, la que ven en horizontal en sus propias imágenes, son idénticas a los tirantes del artesonado de la cubierta. Nos dice además como en el interior del bajo coro había un capitelillo desfigurado, que es ese que ven en el centro, con motivos de hojas que estaba medio oculto por un muro que tabicaba este espacio. Además, él ya se da cuenta de que
Los huecos cuadrados, las ventanas inferiores que tienen detrás de sus tres, eran además idénticas a las ventanas, a los vanos que ahora se abren de la Galería de las Mujeres al cuerpo principal. Y él mismo considera que eran un sistema de tribunas particulares que, digamos, se diferenciaría de la tribuna de las mujeres. En este estudio documental tuvimos no la fortuna, mi compañero Alejandro Villa hizo un trabajo muy exhaustivo de, además, darnos cuenta que una de estas zapatas de madera había llegado al Museo Arqueológico Nacional, donde actualmente se encuentra custodiada, que lógicamente debió llegar cuando se desmonta a inicios del siglo XX. A estos datos que Amador nos da, viendo él el edificio, nosotros sumamos otros que nos parecen que confirman esa presencia, y es, por un lado, el hecho de que los vanos de la fachada oeste y los del muro sur, que tienen a su derecha, tienen el mismo formato, son cuadrados, las mismas dimensiones, las mismas ornamentaciones, las mismas zapatas de madera, las mismas decoraciones de estuco y, por lo tanto, posiblemente tuvieron las mismas funciones. Y además, ambas series de vanos, tanto los exteriores como los interiores, son originarios, es decir, no han sido cortados con posterioridad en los muros. Por otro lado, las fotografías históricas, traigo una de las muchas que hay de esta perspectiva, aunque siempre desde esta perspectiva, desde el sureste del edificio, nos habla como, en los años 80, en la última restauración que se hace del edificio, se repasaron las fábricas y se eliminó la cabeza de vigas que ustedes ven marcada dentro de ese cuadrado rojo, que estaban aún visibles en estas imágenes de finales del 19 e inicios del 20. Estas piezas se abren con la fábrica de ladrillo, son regulares en tamaño, en disposición, y debemos pensar por eso mismo, también por los intervalos regulares, que son de un único momento. Es más, la ausencia de la segunda viga, es decir, ven una ventana que abre y nos está rompiendo la serie de cabezas de vigas, la apertura de una ventana que sabemos con certeza que es de la etapa segunda, que es de la etapa, vamos a decirlo así, de la iglesia, hace pensar que esta serie de vigas tuviesen que ser las originales y que, por lo tanto, pudiesen ser el suelo de esa tribuna que, como digo, hoy no vemos. Todo esto lo que me lleva a decir es que el espacio interior que vemos ahora, en época original, sería muy diferente. Ustedes tienen que imaginar una tribuna que además regularía muchísimo más la luz que entra por esos vanos, y que les puedo decir que cuando estábamos trabajando aquí nos dábamos cuenta de que era algo que no funcionaba con el edificio, y que además esa tribuna estaría conectada a su vez con la nave sur por una escalera. Si se han fijado, llevan ya un rato viendo este plano y verán cómo el propio Amador de los Ríos nos dibuja ahí un sistema de escaleras que digamos, permitía un acceso directo desde la nave principal a esa tribuna. Es decir, había dos tribunas separadas, la que hemos conocido tradicionalmente como Galería de Mujeres. Ahora debemos sumarle la tribuna occidental, que a su vez tenían dos sistemas de acceso independientes. Y para finalizar en esta etapa, como digo, también estaba esa segunda escalera a la que me he referido, se accedía por un vestíbulo que su fachada la ven ahora en el callejón que nos separa de la Casa del Greco, de nuevo muy alterada por las restauraciones, pero tuvimos la capacidad de llegar a reconocer parte de la puerta original que daba paso de nuevo a esa escalera, porque ahora esta puerta, como ven, además no está en uso, y entramos por la puerta oriental del edificio. Por lo tanto, esta puerta de época original también se conserva. ¿Cómo pasamos de la sinagoga a la iglesia, ¿no? Pues entramos ya en una segunda etapa.
En 1494 los Reyes Católicos entregan la sinagoga a la Orden de Calatrava y pasa entonces a ser la ermita de San Benito, teniendo un rango de priorato. Esta conversión lo que lleva es, por un lado, la realización inmediata de una serie de obras que faciliten, digamos, su uso como templo ya de culto cristiano, y también lo que conllevan es que, al ser parte de la Orden de Calatrava, será destino de muchos de los enterramientos de los caballeros, y de ahí que la sala principal, como veíamos en ese plano de excavaciones, se llenó básicamente de cuerpos, ¿no? Algunas de sus lápidas, repito, están ahora también en el patio norte expuestas. ¿Qué ocurre en el siglo XVI? Pues, por un poco descifrar de manera ordenada, a inicios del XVI se construye esta puerta que tengo a mi izquierda, según documento de 1500, que en realidad lo que da paso a una capilla sureste o sacristía, que tiene además una bóveda de nervios y terceletes, y en la propia puerta tiene una inscripción, que ahora vemos muy mal con la luz, donde reza Cristóbal de Palacios me fecit, y por supuesto con el escudo de la familia de los Guzmanes, que financia la obra. Y en su lado oeste, de nuevo yo había traído esta foto del cuadro, pero les sugiero que miren al cuadro porque la verán mejor. A su lado oeste se abre este arcosolio o altar menor, un arcosolio monumental con un frente de 3 metros de altura y con una profundidad de 90 centímetros, es decir, casi la mitad del grosor del muro original de la sinagoga. Como ven, con un arco rebajado, con cierto abocinamiento, decorado con una serie de casetones, y que cuenta con un escudo oval de remate arriba, donde están las armas de don Íñigo de Ayala, Rojas, Escobar y Rivera de Ábalos. En su fondo, como saben, se instaló precisamente el cuadro del Tránsito de la Virgen, que es autoría de Juan de Correa, un cuadro que se sitúa a mediados del XVI. Como decía antes, este es un episodio más de la Iglesia, pero es muy importante porque la llegada del cuadro hace que la Iglesia empiece a conocerse popularmente. Ya no se llama Ermita de San Benito, sino que empieza a conocerse como Nuestra Señora del Tránsito, evitándose así, además, la confusión con otro convento de monjas que también que pertenecía a la Orden de San Benito, que en ese momento se funda en Toledo. El cuadro retrata al propio Íñigo de Ayala, que es la figura que ven en primer plano a la izquierda, arrodillada, ¿no? Y según sus deseos, con un documento que datamos en 1561, quiere y fue enterrado en el sepulcro que ocuparía este espacio. El lienzo de la Virgen, como saben, fue trasladado después de la desamortización, primero a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y posteriormente, previo paso a un museo intermedio que ya no existe, que fue el Museo de la Trinidad, al Museo del Prado a finales del siglo XIX. Les recomiendo un trabajo de Cadiñanos, donde habla muy bien, describe muy bien el periplo del cuadro, digamos, si quieren, de hecho, profundizar en este tema. Y ese cuadro que ven ahora ocupa el fondo del arcosolio, que es este mismo que les traigo yo aquí, nos muestra, si se fijan en el fondo, todavía el cuadro en su ubicación, ocupando perfectamente, lo hablábamos antes también con otro compañero, si se fijan el cuadro tiene sus ángulos superiores en curva que se adaptan perfectamente al espacio que genera el arcosolio en su fondo, ¿no? Y también en este siglo XVI se genera un retablo principal que, como ven, debería ocupar el espacio que está detrás de mí,
Su fecha de realización es desconocida, pero sí sabemos que a finales del 16 se encarga hacer una corona de madera dorada que lo cerraba en su parte superior. Este retablo, que, bueno, si se fijan muy bien y si creen en lo que les voy a decir, van a ver en algunos sitios, verán cómo los estucados no tienen color, están en blanco, porque esas son las restauraciones que se hacen en el 19, cuando se retira el retablo, sus agujeros, vamos a decirlo así, los agujeros que se quedan al retirar, que se generan al retirar el retablo, son restaurados, pero no son pintados. Por lo tanto, si van, como se dice, habituando la vista, van a ir viendo poco a poco cada vez más zonas en blanco y van a ir viendo cómo esos son esos agujeros que sujetaban, mejor dicho, que albergaban la estructura de manera de ese retablo. Como digo, el retablo permaneció aquí hasta inicios del siglo XX. Ríos todavía lo ve, pero lo ve ya desmontado. Está recolocado actualmente en la capilla, en la llamada capilla mozárabe de la Catedral de Toledo, pero de la corona nada sabemos, si se desmontó, si desapareció, si fue a otro sitio, no hemos sido capaces de rastrear su destino. Por supuesto, lógicamente amortizaba, cerraba completamente los arcos del Ejal. A estas obras, que conocemos relativamente bien, como han visto, yo les he dicho, por documentos muy específicos, además, que nos permiten fechar estas obras, que conocemos muy bien, como digo, por las fuentes escritas, debemos sumar otras que nos permite, de nuevo, el análisis, reconocer solamente el análisis arqueológico. Por un lado, en la parte norte, si tienen un día, pueden salir al patio y verlo, se ve también desde la fachada. Existe una casa previa que nunca se había entendido como tal, ¿no? Siempre se había considerado que toda la nave norte era el archivo del siglo XVIII. Lo que nos muestra la arqueología es que hay una estancia, una habitación, una casa previa que es reutilizada por el archivo del siglo XVIII. De nuevo, como decía antes, sí, fábrica mixta de mampostería y ladrillo, pero sin embargo con verdugadas lobres a tizón, con morteros alisados, con biselados, es decir, con elementos que no muestra la sinagoga original. ¿Qué importancia tiene esta casa? ¿Por qué esta casa es importante? Bueno, primero porque nunca nos habíamos percatado de su existencia y segundo porque hay una serie de documentos que hablan que había una casa accesoria en este lado, en el siglo XVII, pero que no estaba muy bien conservada y que se iba a desmantelar. Lo que nos dice la arqueología es que realmente no se llegó a desmantelar y que la casa se siguió allí, no solo eso, además, sino que se reconstruyó con, como digo, con la adición posteriormente del archivo ya del siglo XVIII. También, gracias a la información documental y siempre un poco haciendo este juego entre lo documental y lo arqueológico, sabíamos que la esquina suroeste del edificio, es decir, la que está junto a la puerta por la que entramos al edificio, se había realizado a finales del siglo XVII porque amenazaba ruina. Esta esquina del edificio se estaba cayendo, posiblemente por problemas de aguas en las zonas basales. Les recuerdo que ahí es donde están esos espacios subterráneos previos que hemos estudiado. La arqueología, de nuevo, nos corrige un poco la información del documento, ¿no? Porque nos dice que no solamente se reconstruyó la esquina, sino que ya aprovecharon, vamos a decirlo así, hicieron una obra muchísimo mayor que supuso la construcción de un campanario con una pareja de arcos, es, digamos, esa fase que ven en verde en los planos. Se reconstruyó parte de la fachada oeste de la nave y parte de la mitad inferior de la fachada sur, precisamente hasta el encuentro, como digo, de la puerta por la que hoy entramos.
De nuevo, no quiero entrar en la parte más técnica, pero su fábrica de ladrillo es distinto, los morteros son a bisel en juntas horizontales y tiene una serie de hendiduras verticales que solo encontramos de nuevo en esta obra, ¿vale? Estos elementos diagnósticos, repito, son los que nos hacen decir que no todos los ladrillos y mamposterías de la iglesia, del edificio, son de un mismo momento. Voy ya pasando rápidamente. En el siglo XVIII, como he dicho, se construye el nuevo archivo en el lado norte. Precisamente esta construcción es importante para la historia documental del lugar, porque el hecho de que el archivo Calatrava se instale aquí hace que la casa maestra tenga que destinar dinero al edificio por primera vez en su historia para su manutención, y eso explica ese registro que yo les decía al inicio, de que en el siglo XVI y en el siglo XVII tenemos escasos registros documentales, pero en el siglo XVIII de repente tenemos más de 60 documentos. ¿Por qué? Porque la Orden de Calatrava tiene que invertir en el edificio, está obligada al tener el archivo aquí, y por supuesto esas obras que hace se registran. Como digo, este archivo, aquí ven bien además lo que les explicaba antes, como la casa previa, ¿no?, que es esa fase amarilla que da engullida dentro del archivo nuevo. Es un edificio muy largo, donde ahora tenemos parte de las piezas expositivas del museo, con 14 metros de longitud, unos 6 metros de altura, cubierto por una bóveda de lunetos que es, bueno, típica de esta época, ¿no? Finalmente, también haciendo un juego entre esas correcciones entre documento y arqueología, la arqueología de nuevo redimensiona la obra que nos sitúa en época de Alfonso XIII, a inicios del siglo XX. Como saben, a la entrada hay una placa que nos dice: el rey don Alfonso XIII ordenó la consolidación y conservación de este monumento y el patronato del Museo del Greco ejecutó la obra 1913. Como digo, esta obra no fue en realidad una obra meramente superficial ni una obra de abrir ventanas, como dicen los documentos, sino que supuso la reconstrucción de toda la mitad inferior de esta fachada sur, que es eso que ven en azul. De nuevo diré, unos bancos de mampostería sin mechinales, con ladrillos a tizón, con sogas en los límites, con morteros granulosos, etcétera. Y que además, cuando llega a encontrarse con el vestíbulo en su zona más oriental, tiene que adaptarse, tiene que biselarse para no quedar fuera de línea, ¿no? El documento nos decía que se habían abierto ventanas y puertas, la arqueología nos dice que no, que se reconstruye toda la parte inferior del muro, al menos en su cara exterior. No tenemos la posibilidad de ver la cara interior. Y también a mediados del 20 se van sucediendo otra serie de reformas. Sobre todo es importante en esta secuencia una ventana geminada, que siempre se había considerado una obra muy posterior, pero que gracias a Torres Balbás y de nuevo a la documentación escrita, que es la ventana que ocupa la parte superior de la puerta, ahora podemos llevar incluso a una época mucho más anterior. No me paro aquí. Lógicamente, la Galería de Mujeres daría en sí mismo para una charla. Tiene una vida muy complicada porque desde la conversión de la sinagoga en iglesia, ese espacio se convierte en casa del prior, en casa del guarda. Entonces eso hace que tenga un sistema de, como ven en el muro, de ventanas que se abren, que se cierran, de balcones que ya no se usan, etcétera, que además nos van hablando también de la subdivisión interior a la que fue sometida ese espacio, y que, bueno, hoy vemos como un espacio unitario, ¿no?, pero que, como digo, tuvo una vida en sí bastante compleja. Por último, no me voy a ir de aquí sin criticar a la restauración de los años 80, una restauración que fue la que convirtió ya el lugar en el que estamos en museo, pero que, bueno, también lo ha dicho antes Jesús Carrobles, ¿no? En los años 80 la arqueología estaba
todavía, bueno, la arqueología, la arquitectura no había llegado ni a España ni prácticamente existía, pero bueno, una restauración que se hizo no escuchando al edificio, ¿no? Y una restauración que de hecho supuso una transformación muy dura. Se unificaron elementos que eran de diferentes momentos y se cambiaron accesos. Por ejemplo, esta puerta que ustedes ven aquí, si se fijan en el plano, antes no existía. De hecho, a su vez recupa un lugar donde hubo un altar que también posiblemente tenía un sepulcro. Se cambiaron los sistemas de acceso, se cambiaron, bueno, una redefinición del edificio que fue bastante dura, pero y que además fue otro reto adicional en este análisis que tuvimos que realizar, porque bueno, había muchos elementos que ahora la restauración nos ofrecía como unificados, y de ahí la importancia que de alguna manera ha ido diciendo de fijarnos en los detalles para luchar contra la restauración y su efecto unificador sobre el edificio. Como digo, ya para terminar, bueno, en primer lugar, espero, como he dicho al inicio, no se sientan engañados. No solo he hablado del tránsito, he hablado de la historia del edificio, porque tengo mi deformación profesional y soy incapaz de fijarme en un momento. Creo que el edificio es mucho más rico y mucho más complejo, y desde luego el edificio en el que estamos es un gran ejemplo de por qué tenemos que hacer arqueología de la arquitectura. Un edificio, como digo, que ha transitado en muchas épocas, y aunque precisamente el siglo XVI sea una más, como digo, pues tuvo un impacto importante en el edificio, porque si no fuese así no hablaríamos de la iglesia del Tránsito, sino que estaríamos hablando de la ermita de San Benito y no de la iglesia del Tránsito. Y bueno, muchas gracias por su atención.